Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les invito a una nueva aventura en la población de Collioure en el Rosellón francés. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Existen evidencias de población de la zona desde tiempos antiguos, sin embargo, la época de esplendor y la que más llama la atención de la zona está muy relacionada con la época medieval, concretamente con construcciones hechas en los tiempos en que pertenecía Collioure a la Corona de Aragón y al Reino de Mallorca, que es lo que les vamos a enseñar en este recorrido, entre otras cosas. La población tiene una serie de curiosidades históricas. Aparte de haber pertenecido a la Corona de Aragón, está el hecho de haber sido refugio de muchos españoles republicanos que durante la Guerra Civil, durante la época de la derrota del Ejército de la República, pasaron las fronteras de Cataluña para, en principio, refugiarse temporalmente en este pueblo. Y muchos acabarían muriendo aquí, como fue el caso del famoso poeta español Antonio Machado, que murió aquí, en este lugar, que para aquel momento era una pensión. Sin embargo, este no sería el único que encontraría como lugar de reposo el cementerio de esta población, como ahora vamos a ver pronto. La población de Collioure desde tiempos antiguos fue muy importante como puerto pesquero. Ya en época medieval tuvo importancia para la Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, que tuvieron este lugar dentro de sus dominios, que después pasarían a manos de la Corona francesa una vez que el Rosellón pasó a ser francés tras el Tratado de los Pirineos. Sin embargo, ya en el siglo XX, las pintorescas calles de la población ayudaron a desarrollar algunos de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX que se realizaron en Francia. Entre ellos el que más destaca es el fauvismo, con dos artistas principales que tuvieron residencia en esta población a lo largo del año 1905, pero también hubo otros movimientos como el cubismo, que tuvieron desarrollo en este lugar, dando la creación de una importante escuela de artistas locales en esta población. Y ya destaca el cementerio, el viejo cementerio de la población de Collioure, en el que hay tanto héroes de la República Francesa como personajes relacionados con la República Española. Es un lugar de peregrinación de españoles interesados en la historia reciente del país, concretamente de los aspectos relacionados con la Guerra Civil Española y la época medieval, en la época en la que el territorio pertenecía a la Corona de Aragón. Destaca sobre todo la tumba de Antonio Machado, cuya tumba, tal como la ven, relativamente sencilla, fue financiada por sus conocidos, acabando este señor aquí en 1939. Sin embargo, no es el único personaje de la época de la República Española que se encuentra enterrado en este lugar. Existen algunos, no menos notorios que este famoso poeta, pero relativamente desconocidos dentro de España. Una de las huellas del franquismo que condenó al silencio a algunos de ellos. Este viene a ser el caso del famoso pintor valenciano Balbino Giner García, muy conocido dentro de Francia, contemporáneo de Picasso y de Antonio Machado, pero que sin embargo en España apenas es conocida su obra e incluso su nombre. Aunque se han llegado a realizar monografías y exposiciones de su obra, realmente fue en Francia donde desarrolló la mayor parte de ella hasta que murió en Perpiñán en el año 1976. Esta tumba fue decorada por su hijo, que también se llamaba Antonio Giner, entre otras cosas, y es una de las curiosidades que puedes encontrar en esta pequeña población del Rosellón francés. La población de Collioure fue inspiradora de importantes movimientos artísticos como el cubismo y concretamente el fauvismo, en el cual se instalaron algunos de sus artistas principales. Concretamente, en 1905 vendría a esta población Henri Matisse, que junto con André Derain
trabajarían aquí y desarrollarían gran parte de su obra artística durante buen tiempo. Tenemos el equivalente del Camino de Ronda en España, que es el Sendero Litoral, que es unas caminerías que recorren la costa del Rosellón francés y en la cual se puede admirar todo este paisaje y algunas cosas más, con toda una red de caminerías que permiten hacer el recorrido en costa y apreciar obras de artistas locales como esta que estamos apreciando ahora mismo. Obra de una relativa simpleza, pero que viene a ser uno de los atractivos principales de esta maravillosa zona de costa. Sin embargo, Collioure ofrece más que sencillamente la villa histórica. Ofrece una interesante ruta senderista aparte del sendero litoral, como es la Ruta de los Vinos, que se encuentra alrededor del antiguo molino de viento de Collioure. Plantaciones de olivas y reservas de vino con denominación de origen propia a lo largo de todo el valle, con una producción local importante, entre la que destaca el Muscat de Collioure, vino dulce, producto de unas uvas específicas de la zona. Y junto a la ruta senderista podremos encontrar los restos de las fortificaciones de la Côte Vermeille, entre los que destaca el Fuerte de San Telmo, entre otros, justo en la zona ubicada en el Valle de los Vinos. Y a medida que vas bajando por el sendero litoral al pueblo, tienes esta magnífica vista del lugar. Collioure es perfectamente accesible tanto por carretera como por tren. Existe una pequeña estación ferroviaria que te conducirá hasta este parking, que aprovecharemos. Hay que decir que en esta población es totalmente de pago, absolutamente todos ellos a lo largo de todo el año, por lo que hay que ver esto con anticipación. Los precios cambian de acuerdo a la zona en la que nos movamos, importante saberlo. Y ahora vamos a pasar a uno de los principales monumentos de esta población y que se encuentra muy ligada a prácticamente toda la historia medieval e incluso reciente, incluida la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, el Castillo Real de Collioure. Aquí tenemos parte de la historia del castillo, como el centro de entrenamiento de los comandos del primer regimiento de choque francés. El estado de conservación de la construcción es sencillamente magnífico y hay que destacar que dentro de la zona se encuentra la sede de la Escuela de Entrenamiento de los Comandos de Francia, que todavía está en uso, aunque no en esta parte de los edificios que estamos viendo del Castillo Real. La fortificación tiene orígenes en los tiempos de la Corona de Aragón, que fue la que realizó la fortificación medieval principal de la zona. Más tarde, después del Tratado de los Pirineos, el lugar pasaría a manos francesas y el ingeniero militar Vauban haría modificaciones después de este lugar. Aquí todo gira alrededor del patio de armas. Hay que decir que la fortaleza fue modificada, no permanece igual que en tiempos medievales. Recordemos que el ingeniero militar Vauban haría una modernización a petición del rey de Francia, una vez que la zona quedó en manos francesas. La fortificación del Castillo Real defendía la antigua playa y puerto, y ahí, a lo alto de todo, vemos la fortaleza de San Telmo, que forma parte de las fortificaciones hechas en la zona por los franceses para defender el lugar.
con elementos góticos en las torres y fachadas, típico de época medieval. Como pueden ver, la vista es magnífica desde el castillo, y allí, justo al fondo, ese edificio rosa, el Fort Miradoux, que actualmente sigue siendo base del ejército francés y concretamente parte de la escuela de entrenamiento de comandos. La vista hacia el paseo de Bord à Mar, impresionante, y aquí se puede apreciar bien los detalles de los elementos góticos de la ventana, que esto viene ya de época medieval, de la época de la Corona de Aragón. Aquí tenemos el horno de pan, la cocina posiblemente. Con un excelente mirador de la zona. Prácticamente dominaban todo el paisaje al contorno. Ahí se ven los valles de viñedos, de este lado se puede apreciar el famoso Parking Douglasis, la fortificación moderna ya hecha en tiempos de Vauban y rastros de la antigua pista de los comandos franceses. Con una exposición sobre los exiliados españoles y el destino de muchos de ellos a campos de concentración, de entre los cuales yo tengo
un vídeo, concretamente de el campo de Ribesalt, que les invito a ver y del que les dejaré un enlace. El agua es increíblemente cristalina en las playas de esta población. Y ahora vamos a una de las mejores partes, que es perderse por el recorrido en las antiguas calles que fueron inspiración de artistas. Ya justo saliendo del Castillo Real vas a ir a parar a lo que es el Paseo de Boramar. Se trata de un pueblo en el que todos los distintos rincones de este casco antiguo formaron parte de los escenarios que después Henri Matisse y André Derain, entre otros artistas, tomarían como inspiración para desarrollar gran parte de su obra, que prácticamente se podría decir que casi que nació aquí, en el pueblo de Collioure, en las que hay diversos ejemplos de las obras pictográficas, principalmente de Matisse, colgados a lo largo de todo el pueblo. Aquí tenemos un ejemplo del color pastel, color típico de la región de Occitania, y que por cierto, en principio se inventó en la zona de Toulouse, lugar del que también tengo un vídeo y del que te dejaré un enlace para que lo puedas apreciar dentro de las maravillas paisajísticas de este famoso pueblo del Rosellón francés que estamos visitando hoy. Y ya he mencionado la gran importancia que tuvo este pueblo para el desarrollo del movimiento artístico del fauvismo, en el que el artista Henri Matisse es uno de los residentes más destacados que tuvo este lugar, concretamente en 1905, con diversos ejemplos de sus obras colocados a lo largo de las calles del pueblo. Y aquí estamos llegando ya a una de las calles más emblemáticas de este pueblo, que es la Rue de la Caranque, que debe su nombre a un antiguo río de este nombre al que debe el nombre de la calle. Fue un antiguo barrio marinero que en la actualidad es uno de los lugares más bohemios y pintorescos que puedes encontrar de este lugar. Aquí tenemos un ejemplo de la planta de la que se saca el vino de Muscat, el blanco y el rojo de Alexandría. Tiene diversos ejemplares aquí expuestas la persona. Y aquí tenemos un ejemplo de las tiendas típicas y tradicionales de anchoas que podemos conseguir en esta población, que es el plato típico regional de esta zona, las anchoas de Collioure, que son una delicatez cuyo plato ronda para el año en que estamos haciendo este video alrededor de 15 € la sentada en un restaurante para poder degustarlo. Balanchois. La Maison Desclos se encuentra prácticamente en toda la población. A lo largo de todo el paseo marítimo encontramos una antigua torre defensiva de alto valor histórico y patrimonial, junto a los restos de Le Village de Noël, pero el de Collioure, que ya está siendo desmontado para estas fechas. Y esto viene a ser todo sobre esta aventura en Collioure, y nos vemos en la próxima. No te olvides de suscribirte y darle dedo para arriba al canal. Hasta la próxima.